¿Qué tal, amigos de Sin embargo? El día de hoy les vamos a traer en este close-up a un personaje del sindicalismo mexicano, a uno de los últimos representantes de lo que se conoce como el charrismo. Se trata del recién fallecido Joel Ayala, el emperador de los burócratas mexicanos, un hombre que se mantuvo durante más de 2 décadas al frente de este conjunto que agrupó a los distintos sindicatos de trabajadores del Estado mexicano. Un hombre señalado por personificar y por representar las peores prácticas dentro del sindicalismo, la represión a opositores, señalamientos de corrupción, acusaciones de fraude. Sobre eso vamos a hablar el día de hoy, sobre Joel Ayala Almeida. El martes 3 de mayo de 2007, Joel Ayala Almeida, el emperador de la burocracia mexicana, detonó todas las alertas bancarias cuando acudió a la sucursal de Banorte, que está instalada dentro del Palacio Legislativo de San Lázaro, para intentar depositar 1.4 millones de pesos en una cuenta. Se generó todo un cisma cuando ocurrió esto y el líder sindical no pudo aclarar ante las autoridades bancarias el origen de este monto. El periodista Francisco Cruz escribe sobre lo ocurrido en su libro Los amos de la mafia sindical. Y leo: la institución no tenía poder para aceptar una cantidad de esa naturaleza. La razón era simple. Los ejecutivos no querían realizar la operación bancaria por temor a estar frente a un caso de lavado de dinero y ser sancionados en caso de efectuarlo. Por esa razón, pidieron a Joel Ayala que justificara el origen de su depósito o si tenía una empresa mercantil. Por supuesto que no la tenía, y la situación se tornó embarazosa porque hubo llamadas a las oficinas centrales de la institución. Eso permitió que algunos reporteros descubrieran al diputado en aquella sucursal bancaria. Este episodio forma parte del legado que deja Joel Ayala Almeida, quien estuvo al frente de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado a lo largo de más de 26 años, de hecho desde 1998 hasta su fallecimiento ocurrido la semana pasada. El deceso de quien fue conocido como el emperador de los burócratas produjo una serie de condolencias entre el gobierno mexicano, entre funcionarios, representantes de otros gremios, quien lo consideraron como un líder con una trayectoria ejemplar. Lo cierto es que Joel Ayala Almeida fue uno de los últimos líderes charros de este viejo sindicalismo mexicano caracterizado por los abusos, la persecución de opositores, las irregularidades cometidas con las aportaciones de los trabajos, así como los excesos y el cierre de filas durante años con el partido del sistema, el Partido Revolucionario Institucional. Este partido que le regaló a lo largo de su tiempo como líder de los burócratas mexicanos un puesto en el Congreso mexicano, ya sea como diputado o como senador. Senador fue en distintas ocasiones, en 2, y diputado hasta en 4 periodos distintos, en todos ellos marcados por una de sus frecuentes omisiones, ausencias, pocas votaciones e incluso
con periodos ahí y momentos en los que estuvo marcados por la polémica y al ser captado no prestando atención en las sesiones en las que estuvo presentes. Francisco Cruz, este periodista de investigación, habló con nuestra compañera Dulce Olvera para dar cuenta de cómo en los hechos Joel Ayala fue una especie de pupilo de el líder de líderes del charrismo mexicano, la cabeza de la CTM, Fidel Velázquez, el eterno dinosaurio del sindicalismo mexicano. Vayamos a escuchar qué fue lo que nos comentó el periodista Francisco Cruz. En realidad, Joel Ayala Almeida, como otros viejos líderes sindicales, de los llamados históricos, en realidad fueron caciques que tenían una relación perversa con el poder, no importa que fuera del PRI o del PAN, o por ejemplo con la maestra Alvester Gordillo, que era también lideresa sindical. En realidad ellos presionaban para negociar. Siempre fueron negociantes, fueron depredadores de recursos, fueron mafiosos. Yo recuerdo mucho, él es de los que cumplía con aquel dicho de Fidel Velázquez Sánchez, pues maestro de todos ellos, de todos los viejos líderes sindicales. De aquí me van a sacar con los pies por delante. Se convirtieron en representantes emblemáticos del viejo sistema político, pero en realidad se adaptaron muy bien al PAN. Eran parte de una especie de gerontocracia que negociaba con cualquiera, como, sí, una especie de sicarios y que disparaban para donde les pagaran. Pues bien, ahí lo tiene lo que comenta Francisco Cruz sobre este personaje, este líder sindical, cuál es su legado. Pero bueno, vayamos al primer close-up. Joel Ayala nació en San Luis, Río Colorado, en Sonora. Hay dos fechas que están identificadas como las de su nacimiento. Una, que es la que es mayormente conocida, la más popular, que es en 1946. Sin embargo, en documentos oficiales del Congreso, en su revisión curricular, se apunta a diciembre de 1954. El periodista Francisco Cruz, quien escribe sobre él en este libro de La mafia sindical, da cuenta de cómo su familia, la familia de Joel Ayala Almeida, se muda cuando él era un recién nacido a Mexicali, en Baja California, en donde desde muy pequeño es sometido a trabajo infantil debido a las condiciones precarias en las que estaba su círculo familiar. De hecho, cuando era niño le decían el mil usos debido a que vendía dulce, raspado y distintos productos, pues para apoyar a su familia. Antes de los 20 años, él se muda al entonces Distrito Federal, hoy conocida como la Ciudad de México, en donde se matricula en la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. De hecho, él es egresado y cuenta con un título como licenciado en esta materia. La misma información que da a conocer Francisco Cruz sobre Joel Ayala da cuenta cómo era conocido con otro apodo, le decían el vicioso. Incluso dentro del Senado tenía este mote debido por su afición al juego y sus supuestas aficiones a consumir sustancias. Esto incluso fue exhibido en su tiempo allá por los 2000 en el gobierno de Vicente Fox, cuando tiene esta confrontación con el foxismo y con el Baster Gordillo, la maestra con quien se confronta. Ella se plega hacia el panismo, él se mantiene en el prismo, y en este choque de frentes para demostrar músculo es que empiezan a surgir también estos señalamientos en torno a este mote, sobre los cuales pues evidentemente Joel Ayala siempre desestimó. Joel Ayala creció desde su ingreso en la década de 1970 en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud, donde ocupó diversas secretarías hasta que llegó a dirigir los hilos de esta agrupación gremial, desde la cual, denuncia Cruz en su libro, participó activamente en una represión brutal hacia trabajadores rebeldes. Ya de ahí, en 1998, dio con la que sería su veta de oro hasta sus últimos días,
la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado. De hecho, sobre esto habla también Francisco Cruz en esta entrevista que les compartimos. Vamos a ver qué es lo que nos dice. En los 70, él permitió, por ejemplo, incluso fue cómplice para que el gobierno ¿quién fue? De López Portillo, eran los 70, de López Portillo reprimiera a médicos, a internistas, a enfermeros. O sea, permitió del sindicato intervenir, que se aplastara la disidencia, que desaparecieran secciones enteras. Entonces aprendieron a negociar, y cuando el PAN subió al poder, también aprendieron a negociar, eran golpeadores profesionales. Ahora bien, su posición como emperador de los burócratas mexicanos lo lleva, como sucedió con otros líderes sindicales, ahí está el caso de Carlos Romero de Champs, por ejemplo, la misma el Baster Gordillo, lo lleva a ocupar un puesto en el Congreso mexicano, como es ya tradición, y de esta manera es diputado federal plurinominal entre 1979 y 1982. También es entre 1997 y entre 2000, así como senador entre 2000 y 2006 y su último periodo entre 2012 y 2018. Todo esto sin haber tenido una sola intervención desde tribuna. Basta con ver los registros que son públicos y que puede consultar cualquiera en la página de la Cámara de Diputados y del Senado, en donde uno puede ver que cuando fue senador por última vez y diputado, fue uno de los más ausentes. Por ejemplo, en la 60 legislatura, cuando era diputado, estuvo ausente en 253 votaciones de 362 que tuvieron lugar. En el Senado ocurrió lo mismo, pero en la 62 legislatura, cuando no estuvo en 316 votaciones de 527. El 5 de diciembre de 2003, y bajo el grito "a ver qué hacen sin cuotas", una veintena de organizaciones anunciaron su salida de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado y dieron a conocer que se integrarían en un nuevo grupo encabezado por el sindicato magisterial. Entonces, el poder de Joel Ayala chocó con otro de los pesos pesados del sindicalismo mexicano en ese entonces, el de Elba Ester Gordillo Morales, la maestra. La gresca se hizo aún más fuerte en el Monumento a la Revolución, donde un grupo anunció la salida de esta federación y los gritos y empujones no se hicieron esperar. Por un lado se escuchaba "charros, hijos del Baster", y por otro "rateros, autoritarios, vendidos, queremos dinero, no pinches vales de despensa". El pleito culminó con la salida de los sindicatos integrantes del Frente de Lucha para la Recuperación y la Dignificación, la CEP, el de la Agricultura, el de Comunicaciones y Transportes, el de la CEDESO, el de la Reforma Agraria, el de Salud, de la sección del Distrito Federal, del IMCINE, de la CONADE, de Pronósticos para la Asistencia Pública, el de Contralores de Tráfico Aéreo, el de la Productora Nacional de Semillas, del INEGI, del CAPUFE, de la Procuraduría del entonces Distrito Federal, de la entonces Asamblea Legislativa del Distrito Federal, como también del Gobierno Local, del Sistema de Transporte Colectivo Metro, de la Profeco, de la Coordinadora Sindical de la Procuraduría Agraria, del Sindicato Democrático de Pesca y del Sistema de Administración Tributaria. Francisco Cruz escribió en Los Amos de la Mafia Sindical que fueron Elba Ester Gordillo y Vicente Fox, con quien salió la maestra, los responsables de propiciar esta ruptura y salida de los sindicatos. Pese a ello, Ayala se mantuvo en el PRI, donde estuvo durante muchos años más. Vayamos a escuchar lo que le comentaba Francisco Cruz a nuestra compañera Dulce Olvera. De hecho, en esa época, ¿recuerdas? En 2001 más o menos, cuando aguantan las embestidas de Fox y todo eso, él estaba negociando. Lo hicieron héroe priista en esa época. Lo negoció bien, había aprendido, va. Mira, cuando él llegó a la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado, no, hombre, ya era un viejo lobo de mar. Ya tenía más de 20 años
negociando. Así que las embestidas de Fox, de Krill y del Bester no le hicieron nada, no le hicieron nada. Y no le hicieron nada primero porque habían aprendido a negociar. ¿Sí? Segundo, porque eran mercenarios. Tercero, aunque parezca contradictorio, eran sicarios, mercenarios, sicarios, eran lo que fueran, pero en realidad eran negociantes del poder. Y el PAN, cuando llegaron a Fox y Krill, por ejemplo, uno presidente, el otro secretario de gobernación, lo intentaron presionar, pero no podían. No tenían equipo, no tenían nada. Así que Joel Ayala Almeida les tomó bien el pulso, les tomó bien la medida, incluida la maestra Elbester Gordillo. Es importante recordar otro episodio, ya en el gobierno de Calderón. En 2006 es cuando Joel Ayala amenaza a Felipe Calderón con organizar un paro nacional si se les negaba su bono y en cambio se otorgaban gratificaciones a 150,000 funcionarios de alto nivel. Dicho este paréntesis, ya en el regreso del PRI a la presidencia con Enrique Peña Nieto, Joel Ayala también volvió al Senado. Ya en una época en donde cualquier abuso, irregularidad o omisión podía viralizarse, pues no pasó evidentemente desapercibido cuando Joel Ayala fue captado unos cuantos días después de su cumpleaños 66 en un sillón del Senado viendo fotos en plena sesión. No era la primera vez que llamaba la atención por no cumplir con sus funciones, pero en ese momento se generó todo una serie de cuestionamientos, sobre todo al tratarse de un líder sindical que había sido votado y que había llegado de manera directa al Senado. Tiempo atrás, durante el periodo de 2006 y 2009, fue precisamente uno de los legisladores que más faltas acumuló al tiempo que solo presentó 3 iniciativas. Es así que llegamos a nuestro último close-up, una fortuna sin explicación. A Joel Ayala se le acusó en más de una ocasión de ser poseedor de una gran riqueza, valuada incluso por algunos medios en más de 15 millones de dólares. Sobre eso escribe Francisco Cruz. Regentear la federación le ha permitido disponer mensualmente de 2 millones de pesos que reditúa por conceptos de cuotas de los afiliados que se suma a su salario mensual como senador. Esto cuando se desempeñó por última vez entre 2012 y 2018, hace unos cuantos años. De hecho, para 2018 se sabía que Joel Ayala Almeida tenía 5 casas en la capital del país, un penthouse en la colonia Condesa, una casa en Acapulco, un departamento en San Diego, California y casas en Tijuana, así como un jet privado, autos deportivos y una cuadrilla de 8 caballos pura sangre. De hecho, en diciembre de 2003, por ejemplo, en pleno conflicto con la separación del Sindicato de Trabajadores de la Educación, Ayala festejó su cumpleaños en el Farallón del Pedregal con vista al Océano Pacífico, con la presencia de cientos de invitados. La fiesta fue amenizada por el mariachi de Juan Valentín, quien le cobró 200,000 pesos, y por el maestro Antonio Muñiz, quien le cobró 700,000 pesos por 2 horas de show. Todo esto documentado por la periodista María Luisa Vivas. Sobre este episodio también nos comenta, y sobre todo sobre los lujos, la adquisición de estos caballos pura sangre y la manera en que se acaudaló Joel Ayala. Sobre esto habló también Francisco Cruz. Vayamos a escucharlo. Yo digo, por favor, ¿quién no conocía a Joel Ayala Almeida? Y sí, ciertamente te digo, malversaban fondos, los priistas los hicieron líderes, y yo decía, ¿líderes de qué? Si siempre han sido mercenarios, manipuladores, se entregan a todo, malversaban fondos de las cajas de ahorro. Yo recuerdo, por ejemplo, que cada quincena los trabajadores depositaban dinero y se los quitaban, ¿sí? Tenía 5 residencias, ¿sí? Tenían jets privados, colección de autos deportivos. Yo te decía, yo recuerdo mucho su cuadra pura sangre. Finalmente, hablar sobre esta riqueza que fue a lo largo de su vida cuestionada, sobre todo los últimos años. Hay un episodio que es clave, que es la acusación de fraudes hipotecarios, que incluso llevó a una investigación por parte de la entonces Procuraduría General de la República. Cruz Jiménez escribe en Los Amos de la Mafia Sindical que desde los primeros meses de 2001 la PGR ya investigaba a Joel Ayala y a otros dirigentes burócratas por presunto fraude con créditos para vivienda.
fueron denunciados por 41 trabajadores y 12 dependencias federales en Chiapas, y finalmente el número de inconformes aumentó a 151 burócratas beneficiados en febrero de 2000 con créditos por 161,000 pesos para vivienda. Pues bien, esto fue parte del legado de Joel Ayala Almeida, quien durante muchos años, durante varios lustros y hasta su muerte, se desempeñó como el líder de la burocracia mexicana, quien vio pasar a distintos presidentes, quien tuvo que sentarse a negociar con el poder, y en esa transición acumuló todo un caudal de escándalos, señalamientos, acusaciones, pero también poder. Es importante hablar sobre él, hacerlo con respeto, pero también no olvidar quién fue Joel Ayala Almeida, a quien le dedicamos en esta ocasión este close-up. Muchas gracias por acompañarlos. Recuerde, aquí nos puede ver siempre en Sin embargo.